Bueno, muy buenos días a todos. Estamos para comenzar con una nueva reunión sobre perspectivas del mercado de granos. En este caso tenemos a Carlos Sánchez Negrete, de Compañía General del Término, como disertante. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, María, acá estoy. Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿qué decís, María? Bueno, si te parece, arrancamos. Ya somos unos cuantos en la sala, tenemos ganas de escucharte, queremos saber qué va a pasar, así que te lo dejo todo tuyo. Bueno, perfecto. Muchas gracias, María. Bueno, buen día a todos. Bueno, muchas Carlos, gracias. Sí, una sola cosa. Proyectá nuevamente tu presentación, por favor, que estaba la placa de apertura. bueno, Listo, ahí te vemos, cuando bueno, quieras. perfecto. Bueno, buen día nuevamente a todos. Bueno, gracias por participar de esta charla. Un poco la idea es repasar cuáles son las variables que están influenciando los precios hoy, cómo esperamos que se puedan desempeñar esas variables hacia adelante y analizar un poco desde el punto de vista más técnico el mercado, haciendo una comparación con la seca que sufrimos en el año de la campaña 2008-2009. Podemos sacar algunas similitudes, hay algunas diferencias, pero algunas similitudes, y creo que es importante el comportamiento climático que se dio en ese momento. Respecto del actual, con varias similitudes, cuál fue la importancia, la gravedad de esa seca que todos recordamos, y un poco analizar la seca actual, dónde le está pegando y cómo va a influenciar en los rendimientos. Es un poco para comenzar, es ver hacia fin de año cuáles eran los factores que estaban influenciando los precios, es decir, los factores alcistas y bajistas, que en general le dicen los drivers del mercado, aquellas variables que son las que mueven los precios hacia fines del año pasado. El primer factor eran lo que llaman, digamos, los fundamentos del mercado, es decir, todo lo que es los cuadros de oferta y de demanda. Lo pongo en verde porque los fundamentals son alcistas para los mercados nuestros, basados en los bajos stocks que tiene Estados Unidos. Estados Unidos no tuvo una buena campaña y arrancó con sus primeras estimaciones de oferta y de demanda, con stocks finales mínimos calculados hacia el fin de la campaña, en bajos históricos. Con lo cual eso obligaba a que Sudamérica tuviera, para el caso del maíz y de la soja, una buena cosecha que pudiera ayudar a que esos stocks no cayeran aún más. El tema es que esos stocks son mínimos y que cualquier variación que tenga en producción o en menor producción o en aumento de demanda, es decir, algo tiene que compensar, porque vamos a ver que esos stocks, tanto en maíz como en soja, son de los niveles críticos. Con lo cual, no solamente tenemos stock bajos en Estados Unidos. ¿Por qué la importancia de Estados Unidos? Porque cada vez el mercado de Chicago, sobre el cual se basan todos los precios internacionales, cada vez tiene más influencia el mercado interno en los precios del mercado de Chicago. Si el mercado de Chicago cada vez representa más un mercado interno que un mercado internacional, y por eso lo que estamos viendo es que los basis o las primas son las que se están ajustando cada vez con mayor volatilidad y con mayor variación, justamente para poder compensar o dar el valor real en los distintos orígenes sobre ese mercado de referencia. Entonces, no solamente Estados Unidos está teniendo bajos stocks, sino que hay bajos stocks de los países exportadores, tanto de trigo, maíz como soja. Entonces, cuando hablamos de fundamentos alcistas, esto viene también soportado por los reportes que está dando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos,
donde nosotros tuvimos 3 reportes muy alcistas, que fueron los de septiembre, octubre, noviembre. Diciembre fue un reporte bastante neutral. Y en enero, que todo el mundo esperaba algún retoque en la producción, pero ese retoque en la producción, o sea, se iba a recalcular un poco la producción y el área, o sea, rinde y área, todo el mundo esperaba que ese reporte diera un poco más o las expectativas de los analistas era que tanto en maíz como en soja posiblemente iba a dar un poco más de producción. Y fue al revés. Ahora vamos a analizar un poco en detalle. Entonces, hacia fines de año lo que teníamos era que el que mandaba eran los fundamentos, fuertemente alcistas. El segundo factor era el clima, es decir, nosotros ya estábamos con una seca, sobre todo en Argentina. Brasil no venía tan mal, pero venía un poco seco, pero con buenas perspectivas para el verano. Era el tercer año, sabíamos ya que estábamos en un tercer año de niña consecutivo y que Sudamérica iba a ser la más perjudicada. Con lo cual lo que empezamos a ver hacia fin de año son los malos pronósticos para el verano, ¿no? Todos los pronósticos eran lluvias por debajo de lo normal, sobre todo para lo que era Argentina, Uruguay, parte de Paraguay y el sur de Brasil. Con lo cual el mercado lo que hace claramente es construir una prima climática en los precios. Vamos a ver ese comportamiento de los precios. Estamos en niveles para una soja julio superiores a los 2 últimos años que fueron de precios excepcionales. O sea, hablo de, para esta misma época del año, la soja julio en Chicago nos está indicando precios más altos que los 2 últimos años. Con lo cual, hacia fin de año, esta prima climática se acentúa y por el lado de los factores bajistas empezamos a tener 2 amenazas. Una que ya la teníamos y que viene creciendo, que es el riesgo a un bajo crecimiento económico. Básicamente el peor riesgo es de una recesión. ¿Basado en qué? A una inflación mundial muy alta, que se combate con una suba de tasas de interés de los países centrales y donde esa suba de tasas empieza a estar por encima de lo que todo el mundo esperaba. El combate a la inflación viene con mucha fuerza y esa suba de tasas de interés hace pensar a todos los analistas económicos y encima todas las proyecciones, tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial, empiezan a ser de menor crecimiento para todos los países, tanto los países centrales como para los países periféricos. Entonces, el gran temor de una recesión es que eso lo que hace es proyectar una menor demanda en general de todo, menores ingresos, y eso terminaría repercutiendo en una menor demanda de commodities agrícolas. Y por último, lo que podemos llamar los problemas geopolíticos, que es una gran amenaza que estamos teniendo, que primero es la guerra entre Rusia y Ucrania, una guerra que pensábamos que iba a durar poco, ya llevamos un poco más de un año, o un año. El problema del conflicto entre China y Taiwán, que acuérdense que en noviembre se puso al rojo vivo, donde declaraciones del primer ministro chino diciendo de que China se preparaba para, digamos, no para una guerra, pero lo dijo de manera un poco indirecta. Y las restricciones que había del COVID en China, donde había aislamientos masivos, donde se cerraban ciudades, donde aislaban a la gente, donde el encierro lo que producía era, bueno, un enfriamiento de la economía muy fuerte de China y todos decían, bueno, si esta política continúa, esto lo que va a hacer que el enfriamiento de China sea muy fuerte. Y ahí es donde se especulaba, donde la demanda tanto de soja como de maíz iba a ser menor. Y eso fue un poco lo que fue pasando con los distintos reportes que dio el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde fue bajando la demanda de China. Este era el escenario hacia fin del 2022. ¿Cómo se modificaron estos factores alcistas y bajistas a hoy?
Bueno, pasamos a tener que el primer factor es el clima. O sea, ya no es tanto los fundamentos del mercado que siguen estando, sino que el que pasa acá a liderar todo es el clima. ¿Por qué? Porque la seca continuó, Argentina los cultivos empezaron a empeorar, luego del fracaso de la cosecha de trigo, el productor empezó a temer tener un fracaso rotundo en lo que era la cosecha gruesa. Se hicieron planteos en Argentina defensivos, todo el mundo fue hacia planteos tardíos, eso claramente disminuye los rindes. Y sobre todo, a mí lo que más me llama la atención es el alerta que está dando la bolsa de Rosario. La bolsa de Rosario hasta ahora ha sido siempre la más alarmista. ¿Por qué? Porque la zona núcleo es la que más está sufriendo. Por eso después más adelante me voy a detener un poco. Es la que viene dando menores estimaciones, fue la que dio siempre menores estimaciones de trigo, producción menor de trigo que la que estimaba la Bolsa de Buenos Aires, que la Bolsa de Buenos Aires siempre lo fue disminuyendo, pero en menor medida de lo que hacía Rosario, y Rosario sigue siendo muy negativa respecto de la cosecha gruesa. El mayor impacto de este clima está siendo sobre Argentina. Brasil viene lloviendo bien, la zona núcleo brasilera viene lloviendo bien. La gran pregunta es qué pasa con Río Grande do Sul. Río Grande do Sul es el 14% de la producción aproximadamente de soja de Brasil. Y que Brasil tenga una seca y que retrase, digamos, que venga lenta o que venga una menor producción y encima con una cosecha más lenta, eso va a retrasar la safrinha y va a implicar también un menor rendimiento en el maíz. Pero por ahora Brasil, las estimaciones de Brasil se siguen dando con proyecciones de todos lados por arriba de los 150 millones de toneladas de soja, 125, 126 millones de toneladas de maíz. Con lo cual eso compensa cualquier faltante que podamos tener acá en Argentina. Luego de las lluvias de enero que tuvimos acá, lluvias que se dieron entre el 20-21 y después entre el 26 y 27 de enero, son fundamentales las lluvias en febrero. Vamos a ver un poco después cómo son esos pronósticos. Segundo lugar pasa a ser los fundamentals que estaban en primer lugar, pasan a segundo lugar, siguen siendo alcistas. Es decir, nosotros tenemos una estructura alcista del mercado por el lado de los números fríos de lo que es oferta y demanda. Stocks bajos en Estados Unidos, problemas climáticos, sobre todo en Argentina, parte de Uruguay, gran parte de Uruguay y Paraguay. Y por ahora Brasil viene bien, que es lo que está salvando de que los precios no estemos en los máximos del año anterior. Estamos esperando el reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que seguramente nos va a recortar. Estados Unidos lo que viene haciendo el USDA es dando recortes, digamos, en cuentagotas. Seguramente en el reporte que va a salir en estos días va a recortar nuevamente la producción argentina, tanto de maíz como de soja. Y el foco lo tenemos que poner hacia adelante en qué va a pasar con la demanda de Estados Unidos. Es decir, ya en los números de producción, con el ajuste que se dio en el informe de enero, están básicamente dados. Nadie estima que haya mayores variaciones, con lo cual ahora lo que hay que ver es la demanda. Y claramente lo que tenemos es una diferencia en lo que es la demanda de exportación en Estados Unidos entre lo que es maíz y soja. Estamos con una muy buena demanda en soja, pero una demanda muy floja en maíz, con lo cual es muy probable que los números de demanda por parte de la exportación de maíz en Estados Unidos vaya bajando y eso repercuta en unos stocks un poco mayores a los que están pronosticando. No es el caso de la soja, que es al revés, y ahora nos vamos a detener un poco en eso. La amenaza bajista de la recesión y el bajo crecimiento económico crece, es decir,
en la medida que pasa el tiempo, no tenemos una catástrofe en Sudamérica, porque está compensada gran parte porque Brasil viene muy bien con 150 o arriba de 150 millones de toneladas de soja y 125 arriba de maíz. Eso nos da un plafón de tranquilidad. Y acá el foco va a estar adelante, sobre todo, después lo vamos a ver, que está en qué va a pasar con el crecimiento económico. O sea, esto empieza a tomar mayor importancia. El dato positivo es que las inflaciones están bajando. Esta semana salieron la inflación en la zona de europea, que bajó, pero las tasas por ahora siguen subiendo. Y hay una paradoja, es que todo el mercado financiero estima que las tasas van a bajar. Y no es lo que está pasando ni lo que está, por lo menos hasta ahora, anunció la Reserva, en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal, que en el informe de ayer, antes de ayer, fue un poco más ambiguo. Hay un temor, y hay cada vez un mayor temor a que haya una recesión que por ahora no aparece. Los números no son malos, son buenos, pero esta amenaza de la recesión y la menor demanda derivada de ese menor crecimiento económico siguen estando. Y por último, los problemas geopolíticos es como que se minimizan no porque desaparezcan, sino porque están latentes. ¿Y esto en qué se refleja? Bueno, en primer lugar, menores exportaciones de Ucrania. Acuérdense que Ucrania es el primer exportador de girasol, aceite de girasol del mundo, es el quinto exportador de maíz, cuarto exportador de cebada, cuarto exportador de trigo. O sea, es un oferente importante en el mercado internacional. Y el recrudecimiento de la guerra lo que está viendo es parando el corredor, lo que es el corredor de exportaciones. Rusia está ralentizando las inspecciones de los buques. Hay mucho buque esperando ser revisado en el Bósforo. No los dejan subir, con lo cual se está demorando mucho y el ritmo de exportaciones está bajando muy fuerte, con lo cual los números de exportaciones de Ucrania se están empezando a recalcular. El otro tema es que los ataques a la infraestructura que está haciendo Rusia está impactando fuertemente en todo lo que es molienda, o sea, la energía, el faltante de energía, lo que está haciendo es menores molienda de todo lo que son productos, menores exportaciones y menores siembras. O sea, hay una menor siembra de Ucrania para la campaña que viene y eso va a ser muy fuerte. Y por el lado de China, el cambio que hubo en la liberación que hizo, el cambio de la política donde China liberó la política que tenía de restricción el COVID, y eso lo que está dando es hay un mayor entusiasmo de que esa liberación lo que va a hacer es producir un mayor crecimiento, cosa que por ahora no se está dando en los números. Y un poco proyectando cómo van a evolucionar estos fundamentos hacia adelante, es decir, qué va a pasar hacia el fin del verano, parados ya hacia fines de marzo, qué es lo que podemos esperar de estos factores. Bueno, creo que los fundamentos, lo que son los cuadros de oferta y demanda, van a volver a tomar el comando, o sea, van a seguir, es el factor alcista y es el más importante. Es decir, la estructura del mercado es una estructura totalmente alcista y por eso estamos en niveles de precios muy altos, cosa que no hay que olvidar y que después les voy a mostrar que no tenemos que dormirnos en los laureles, porque los niveles de precios en los que estamos son sumamente altos, estamos en los niveles de precios históricamente más altos. Muy por arriba de los promedios y muy por arriba del 10 o el 20% más alto histórico de la serie de precios. Con lo cual, cuando estemos hacia fin del verano, toda la atención de todo lo que es los fundamentos van a estar mirando cómo viene la demanda, sobre todo de Estados Unidos, porque esto va, como decimos, que los precios de Chicago están muy influenciados por el mercado interno americano. La evolución de la demanda sobre Estados Unidos y la consecuente influencia que tiene sobre los stocks finales es lo que nos va a dar
el ritmo de las variaciones de los precios de Chicago. Y ya al final de verano vamos a tener una estimación de lo que es las cosechas de Argentina y de Brasil más certeras. Vamos a tener ya la siembra muy avanzada de la safrinha brasilera. Vamos a tener ya qué pasó con las lluvias de febrero definitorias y las de marzo. Con lo cual viene todo un recálculo de los cuadros de oferta y demanda, poniendo ya unas estimaciones más certeras sudamericanas. Ya el clima no va a ser un factor relevante porque por lo menos el clima sudamericano ya va a estar metido en los precios, con lo cual lo que toma mayor importancia es qué pasa con la economía mundial, por eso lo pongo de manera más grande lo que es el bajo crecimiento económico. Esto va a ser un factor a seguir muy de cerca porque es la principal amenaza que tenemos a una corrección de precios. Vamos a tener un panorama más claro de qué es lo que pasa con las tasas de interés hacia arriba, si realmente esa estimación que están haciendo el sector, digamos, todo lo que son los inversores privados de que las tasas de interés en el segundo semestre empezarían a bajar, si realmente hay un panorama más claro de eso o no. Y pasa a tener relevancia cuáles van a ser las estimaciones, sobre todo de los bancos, del Banco Mundial, de los fondos, de los organismos internacionales, de cuál las proyecciones de crecimiento de los países. El clima, ¿dónde empieza a tener importancia? No ya en Sudamérica, sino que esa prima climática sudamericana desaparece. Con lo cual, si la situación empieza a normalizarse como parece que estamos, o sea, donde las pérdidas de Argentina ya no se acrecientan y se empiezan a incorporar, deberíamos tener por lo menos una amortiguación de esa prima climática que tienen los precios. Parte de esa prima debería desaparecer. Vamos a empezar a hablar de cómo es el monitoreo de los suelos, cómo están los suelos de Estados Unidos en cuanto a humedad para empezar las siembras. Importante qué va a pasar con las lluvias en Estados Unidos, o sea, cuál es la humedad del deshielo, de la salida de la cobertura de nieve para los trigos y las lluvias de primavera, que son las que definen. El trigo está en una muy mala condición en Estados Unidos, con lo cual el trigo va a ser, hacia fines del verano nuestro, uno de los puntos importantes donde vamos a tener mucha noticia y sobre todo el foco va a estar puesto en cómo se están saliendo de la dormancia los trigos de Estados Unidos. Y vamos a empezar con los pronósticos de mediano plazo para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el arranque no es bueno. Ahora les voy a mostrar que seguimos estando en una zona de seca, sobre todo en la parte del oeste de Estados Unidos. Y en un año donde tenemos stock finales bajos, si los pronósticos no son buenos y con un arranque de humedad baja en los suelos, claramente el productor deja de vender su mercadería, la que tiene estoqueada. Entonces, sobre stock bajos encima podemos tener una retracción de oferta y eso sí nos va a dar una tonificación de los precios. Y por último, los problemas geopolíticos siguen estando. Cuando hablamos de los problemas, bueno, ¿qué es lo que puede cambiar en tema de la guerra de Rusia y Ucrania? Acá el principal problema es una escalada. O sea, la escalada es que los países como Alemania, Estados Unidos, que están suministrando o están diciendo que le van a suministrar armas a Ucrania, el tema de los tanques por parte de Alemania, los sistemas antimisiles Patriot por parte de Estados Unidos, ya los rusos, ya la canciller, el embajador ruso en Estados Unidos ya ha dicho que ellos considerarían que el equipamiento de esos misiles lo considerarían como una intervención directa de Estados Unidos en la guerra. Es decir, acá nosotros estamos conviviendo con una situación, con un status quo, que todos los días vemos que hay una guerra, que atacan más, que el problema acá es que se arme una escalada o que un día haya algún evento que
digamos, ponga más tirante todo este tema y eso no es positivo para los precios nuestros. El otro tema que siempre está latente es el conflicto entre China y Taiwán, que ya vimos la escalada que hubo en noviembre. Esto está latente. Entonces, no digo que suceda, por eso digo, es posible, poco probable, pero posible. Bueno, ¿qué pasa el día que nos levantamos con una noticia de que hubo realmente algún problema serio? ¿No? O sea, eh, nosotros estamos ante una volatilidad y una inestabilidad a nivel mundial que no hemos tenido en muchísimos años. Hoy en día nos podemos levantar con noticias muy fuertes desde el punto de vista llamada así geopolítica o desde el punto de vista, digamos, de conflictos que está habiendo en el mundo. Y eso claramente no van a ser movimientos positivos para los precios. Entonces, estamos en precios muy altos y con riesgos altos de que cualquier factor de estos que están, están en la mesa, pero todavía no están activados, se puedan activar y eso generar algún ajuste de precios muy importante. Bueno, yendo un poco a lo que decimos de los fundamentos del mercado, bueno, claramente fíjense, los stocks finales proyectados ahora en el reporte de enero del Departamento de Agricultura, estamos en una relación stock-consumo por debajo del 5%. O sea, estos son stocks mínimos para Estados Unidos. Venimos de varias campañas de stock bajos, con lo cual la necesidad de que Sudamérica tenga una buena cosecha es importantísima. Argentina viene mal, pero tenemos un Brasil que viene muy bien. Y en el último reporte, la sorpresa fue la baja, el USDA bajó el área cosechada y el rinde, con lo cual bajó la producción 2 millones de toneladas y no le quedó otra que tocar las exportaciones para no bajar aún más los stocks finales de soja. Es decir, cuando uno ve las exportaciones, esta baja que hizo el USDA, ¿no? O sea, uno ve las exportaciones vienen por arriba de lo que está estimando el USDA, contrariamente a lo que pasa con el maíz. Ahora lo vamos a ver, pero no le quedó otra que tocar las exportaciones, no porque haya indicios de que la demanda está bajando, sino porque tiene, para esta época del año, tocar aún más los stocks finales sería muy, muy violento y muy alcista para el mercado. También la sorpresa del reporte de enero fue, baja la área cosechada, pero aumenta levemente el rinde de maíz. Pero el resultado de este toqueteo en rinde y área lo que hizo fue bajar 5 millones la producción, que lo compensa en parte con una baja en lo que es el consumo para forraje, que está bien, y una baja en las exportaciones, que sí realmente las exportaciones de maíz en Estados Unidos vienen muy flojas. Con lo cual es muy probable que en los próximos reportes de USDA el número de exportaciones siga bajando, y si sigue bajando lo que va a pasar es que los stocks van a seguir creciendo, los stocks finales proyectados. Ahora, los stocks finales proyectados debajo del 10%, estamos en el 9%, son stocks realmente muy bajos. Y en el caso del trigo, no hay mayores, el trigo como está en dormancia, no hay mayores variaciones importantes, pero creo que lo importante destacar es a dónde estábamos hace 4 campañas atrás, dónde estamos hoy. Hace 4 campañas estábamos con unos stocks finales en Estados Unidos de casi 30 millones de toneladas, hoy estamos en 15, una relación stock-consumo de arriba del 50, que fue bajando en los distintos años, hoy estamos abajo del 30. Es decir, claramente lo que estamos viendo es que a nivel del trigo, un producto que siempre sobraba en Estados Unidos, no estamos en relaciones tan tirantes como en soja y maíz, pero sí estamos con un decrecimiento producto de ¿qué? De que está cayendo los stocks en los países, en los demás países exportadores. Como les comentaba, en el tema de las exportaciones de Estados Unidos hay que distinguir dos cosas. Uno es lo que son, y muchas veces aclarar esto para que no se confunda cuando uno lee las noticias y los datos. Una cosa son las ventas de exportación, ¿sí? Es decir, cuánto lleva vendido, que esto se informa semanalmente todos los días jueves. Dicen cuánto se vendió en la semana y cuánto es el acumulado de lo vendido.
Y otra cosa es lo que está exportado a esta fecha, que eso lo informan los días lunes. Por eso ustedes constantemente están recibiendo información cuando leen las noticias de las exportaciones y todo dice, pero ¿qué pasa? Todo el tiempo me están informando durante la semana cómo vienen las exportaciones. No, son dos reportes. Uno los días lunes, que son realmente lo que se exportó, y el otro los días jueves, que es lo que se vendió en la semana, ¿sí? Las ventas acumuladas, las ventas semanales y acumuladas. Cuando vamos a las ventas, es decir, los compromisos de exportación que ya tiene registrados Estados Unidos, cuando vemos el maíz, el año pasado para esta época tenía 44 millones de toneladas de maíz vendidas, hoy tiene 24. Así que estamos un 83% por debajo en lo que son los compromisos de exportación. Cuando el USDA, cuando uno hace la caída, digamos, respecto del año pasado, cuando hace el número de exportaciones, el USDA proyecta que en el año va a haber una caída del 22. Bueno, hoy estamos en 83. Lo que me está diciendo es o Estados Unidos aumenta el ritmo de ventas o vamos a tener, que es lo más probable, que el USDA vaya en los próximos reportes bajando las exportaciones y eso me aumentaría los stocks finales. Distinto a lo que está pasando en la soja. El año pasado, para esta época, teníamos compromisos de 44 millones, hoy tenemos 46,5. Es decir, que estamos un 5% arriba en los compromisos de exportación respecto del año pasado. Y cuando veo los números de Luzda, qué es lo que proyecta para todo el año, lo que me dice Luzda es Estados Unidos va a exportar un 8% menos. Con lo cual, lo que me está diciendo es que hasta ahora la demanda es más fuerte de lo que está proyectando el Luzda. Lo que hay que ver es hacia adelante qué es lo que pasa. Ahora, cuando voy a los embarques, lo realmente embarcado, en el caso del maíz, a esta época del año, el año pasado teníamos 17 millones y medio embarcados y tenemos 12. O sea que estamos ya acá, la diferencia es menor. Estoy un 31% por debajo cuando el USDA me calcula un 22%. Y en soja, estoy prácticamente igual. O sea, estoy con una caída de embarques de 1,3. Así, lo que me está diciendo es que tengo mucho compromiso todavía por embarcar, cuando el USDA me está hablando de que su proyección es una caída del 8. Claramente acá hay una diferencia en la demanda de exportación entre lo que es la situación del maíz y la soja en Estados Unidos. Y acá me voy a detener en este gráfico que para mí es clave para entender un poco Carlos, qué es ¿te lo puedo que puede... molestar un minuto? Sí. Tenemos una preguntita en el chat. Carlos, ¿por qué pensás vos que Estados Unidos tiene una fuerte demanda de soja con Brasil récord en camino? Ok, ahora entiendo. Yo lo que estoy diciendo es que lo está teniendo hasta ahora. Por eso yo ponía, cuando hablaba de los drivers hacia fin del verano, en cuanto a los fundamentos, lo ponía como de gran importancia cómo viene la demanda. ¿Por qué? Porque hasta ahora la demanda es muy buena. Lo que dice Germán es verdad. O sea, ¿qué pasa con un Brasil récord? Es decir, una cosa es un mercado con una situación climática comprometida en Sudamérica y donde todavía no está lograda la cosecha, y otra cosa es hacia fin del verano cuando ya tenemos un panorama mucho más claro. Si eso se concreta, la situación va a ser muy distinta, porque entonces toda la demanda va a pasar a Brasil, cosa que no pasó hasta ahora. Hoy la demanda de Brasil sigue siendo buena, y más, Brasil se quedó sin soja vieja. Entonces, yo lo que estoy mostrando es cuál es la situación a hoy. Y creo que hacia adelante la situación puede ser distinta. Por eso es que hago esa observación cuando pongo los drivers hacia adelante y pongo guarda con los fundamentos y ojo con los cuadros de oferta y de demanda de Estados Unidos y sobre todo el recálculo de la demanda que va a haber hacia adelante. O sea, en eso coincido. Espero haber contestado la pregunta de Germán. Y acá, para entender este gráfico, lo primero me parece interesante es, primero ver esta línea roja. Estos son los precios de Chicago de julio. ¿Cuáles fueron los máximos
precios del futuro de julio de cada campaña. ¿Por qué? Porque es el sobre el cual se basa la formación de precios de la soja de la cosecha nueva nuestra. Claramente tuvimos 2011 al 2013 hasta el 2014 unos precios que no se dieron estos máximos hasta 2000, fines de 2020-21 y 23, volver a tener. Entonces, estamos en la línea roja, donde tenemos un pico de precio, ¿sí? Donde el 2022 superó a los precios que tuvimos inclusive en el 2012, el máximo de julio estoy hablando. Y me detengo ahora, me voy a lo que son estos bastones rojos, ¿sí? Que en realidad son estos bastones rojos son los stocks finales calculados para cada año. Los stocks finales de Estados Unidos. Coincidente en estos años 2011 al 2014 de precios altos, picos de precios en Chicago, tenemos stocks muy bajos en Estados Unidos. Fíjense todo, estas eran relaciones stock-consumo por debajo del 5%. Cosa que coincide con lo que está pasando del 2021 al 23. ¿Cuál es la diferencia en este gráfico? La diferencia es cuánto exportaba Brasil en estos años, los años 2010 al 2011 al 2014. Alrededor de 40 millones, 45 millones de toneladas. ¿Y cuánto importaba China? China importaba aproximadamente entre 55 y 60 millones de toneladas, que son los bastones más oscuros. Con lo cual, las exportaciones brasileñas respecto de lo que importaba China eran entre el 65 y el 70%. Es decir, que solamente las exportaciones brasileñas me cubrían entre el 65 y el 70% de las necesidades chinas. ¿Qué pasa ahora? Ahora lo que tenemos es que Brasil no exporta 35 o 40. Brasil me está exportando más de 80 y pico millones, o sea, me está exportando entre 85 y 90, se está esperando que este año exporte 95, casi 95 millones perdón, me exporte 86 millones sí, de toneladas, 70 y pico, 80 y pico millones. Con lo cual hoy la razón, el cociente entre las necesidades chinas, que van a ser alrededor de 96 millones, y las exportaciones brasileñas, y que Brasil hoy me estaría cubriendo casi todas las necesidades de importación de China. Por eso es que si Brasil tiene una muy buena cosecha, la situación del mercado cambia totalmente. ¿Por qué? Porque está bien, Estados Unidos no tiene stocks, lo vemos acá abajo. Pero la situación de Brasil es totalmente distinta a los años anteriores, con lo cual yo ya no necesito precios tan altos para racionar la demanda. Porque tengo a alguien que me va a abastecer tranquilamente un mercado como es el chino, ¿sí? Pongo China porque es el 70% de las 65-70% de las importaciones mundiales. Entonces, esta es la importancia que está teniendo y por eso la pregunta de Germán, si realmente la demanda de Estados Unidos con un Brasil récord podía seguir creciendo. Entonces, esto es lo que se avecina. Si esto se concreta, la situación del mercado hacia adelante va a ser distinta. Y acá hay otro punto que me interesa destacar, que es la diferencia que hay entre la seca del 2008, 2009 y la que tenemos hoy. Estos son la situación, el de la izquierda es cuál era la capacidad de agua útil, el porcentaje de agua útil en el suelo en el año 2009, enero del 2009, y la de la derecha es la de ahora. Fíjense que en el 2009 lo que era Córdoba y sur de Santa Fe no estaba tan mal. Hoy estamos peor. Lo único que está mejor es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Y lo que pasó en el 2009 fueron que hubo unas lluvias en enero, entre enero y febrero, que fueron las que salvaron la cosecha. Tuvimos unas lluvias
importantes, fíjense, más de 100 milímetros, que se dieron sobre todo en la zona más hacia el oeste y hacia el norte. Esto fue lo que salvó los cultivos. ¿Cuál era la situación en ese momento en lo que eran los stocks de Estados Unidos? En el caso de la soja, fíjense que era muy similar a la actual, lo estoy marcando acá con una línea, o sea, la relación stock-consumo era muy similar a la actual, pero la caída de la producción, ¿dónde se dio? El grueso en Argentina. O sea, hubo una caída respecto de la campaña anterior de un 33% en la producción de soja. Brasil apenas cayó un 5%. Con lo cual, esto tiene una similitud que si el clima se sigue dando como hasta ahora, las principales pérdidas las vamos a tener acá en Argentina. ¿Qué pasó en el 2008, 2009? El mercado no reaccionó tan violento a la suba. ¿Por qué? Porque Brasil estuvo bien. Con lo cual, este fue un año muy malo para el productor porque no pudo compensar con suba de precio lo que fue la caída de producción. Y mirando los números, en el 2009, estos 31 millones tuvimos un rendimiento de 1.860 kilos. Y hoy me están calculando un rendimiento con una situación bastante similar en lo que es el agua útil en el suelo, ¿sí? De un 37% arriba de este rinde del 2009. Yo creo que acá deberíamos, me parece a mí, que es muy probable que estos rindes vayan bajando. La bolsa de Rosario es más negativa, está hablando de 37 millones, no de 40 y medio. En el 2009, acá se perdió área en la siembra, pero se perdió un área importante al momento de cosecha, un 6%. Hoy estamos estimando un 4%. Sí se perdieron más de 1.200.000 hectáreas de intención de siembra. Entonces, acá lo que podríamos destacar es que este número por ahora parecería optimista. ¿Qué pasó en el 2009? Fíjense en enero, tuvimos el pico, vinieron las lluvias de fin de enero, principio de febrero, el mercado corrigió. Y de ahí hasta la cosecha el mercado subió teniendo los máximos de lo que es la soja hacia el momento de cosecha acá en Sudamérica. Y de ahí en más el mercado cayó. O sea, lo que tuvimos fue un segundo semestre con una caída muy fuerte y una tendencia bajista. Yo creo que el comportamiento puede tener alguna similitud hacia adelante en el caso de que se concreten las buenas cosechas de Estados Unidos. Carlos, un Sí, aporte de Germán. El Real a 4,99 en este momento. Puede jugar un rol clave en esto que decías antes respecto a la relación con sí, Brasil, claro. ¿no? Tipo de cambio también va a influir en la medida que haya mayor, el brasilero piensa en reales, con lo cual una devaluación de la moneda lo que hace es mayor oferta. Y en el caso del maíz es distinto. La situación del 2009 de los stocks de Estados Unidos es bastante distinta. Fíjense, había muchos más stocks de los que hay hoy. Y cuando voy a los números, los rindes de maíz de Argentina en el 2008 no cayeron tanto con los que se dieron, con los que venían o con lo que era el promedio, ¿sí? Lo que sí fue una pérdida de área importante de un 32%. Y hoy la pérdida de área que me están estimando es de un 10%. Hablo entre área sembrada y área cosechable. Ya acabamos de terminar, estamos terminando la siembra del maíz. Sin embargo, los rindes que me están calculando son similares. Con lo cual acá también creo que vamos a tener un ajuste y que estos 44,5 estimados van a ser un poco menores. Otra diferencia que hay era que había mucha más oferta a nivel mundial en el año 2008-2009. La diferencia entre producción y consumo mundial de todos los cereales, fíjense, la producción era 89 millones de toneladas arriba de lo que era el consumo. Este año la proyección es que vamos a estar 18 millones por debajo, o sea, el consumo aún va a ser superior a la producción. Y cuando veo los stocks sumados de Argentina, Brasil, digamos, todos los países exportadores, los principales países exportadores en el 2008-2009 eran superiores a los stocks que me estoy proyectando hoy. ¿Mm?
Y los países, inclusive, los terceros países hoy sí tienen más, pero los países proveedores de maíz, los exportadores, son los que tienen unos stocks muy bajos. Y esto se está referenciando en lo que es la estructura de futuros. Esto es un poco más técnico, pero me parece interesante porque para mí es un indicador hacia adelante para seguir el mercado. En general, la estructura de los mercados de futuro, siempre los precios se encuentran en lo que se llama en carry, en condiciones normales. Es decir, en carry significa que cuanto más el mes más diferido vale más hacia adelante, vale más que el mes más cercano. Siempre. Y esto claramente, ¿cuál es el razonamiento económico que hay detrás de esto? Que es, si yo quiero que el productor me guarde la mercadería, le tengo que dar un premio, porque si no le doy ningún premio, el productor me la va a vender hoy. ¿Para qué va a guardar algo que vale menos o lo mismo hacia adelante? Entonces, mínimamente, el mercado lo que le tiene que mostrar al productor, en lo que son los pases o los spreads de futuros hacia adelante, es el costo de almacenaje más un costo financiero de interés de financiamiento. Entonces, cuanto más bajista sea el mercado, ese premio más grande es. Es decir, el mercado se pone cada vez con un pase más estirado entre los meses hacia adelante. Cuando hay escasez y bajos stocks, los precios lo que llama se invierten, el mercado queda invertido. ¿Qué significa esto? Es decir, la escasez, ¿qué es lo que supone económicamente? Que hoy falta mercadería, pero hacia adelante va a haber entrada de nuevas cosechas y esa escasez se va a terminar. Con lo cual, lo que vale más es el spot o el mes más cercano y menos valen los meses diferidos. Es decir, que tenemos precios muy altos en los primeros meses con precios que caen hacia adelante y se invierte la curva de precios. Entonces, una manera de ver la estructura o la tendencia del mercado es el comportamiento de estos spread o pases. Entonces, hoy claramente estamos en un mercado de tendencia alcista. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado invertido. Hoy vale mucho más. Ahora vamos a ver los meses más cercanos que los diferidos. Y en la medida que ese inverso se va agrandando, es decir, que el spot se va poniendo cada vez más firme respecto de lo diferido, lo que me está mostrando es un mercado que cada vez escasea más o que cada vez el consumidor está más dispuesto a pagar una prima más alta por tener la mercadería hoy de la que está dispuesto a pagar por una mercadería futura. ¿Y cómo es ese comportamiento o la diferencia que hay entre los 2 años que estuvimos viendo? La línea verde que le estoy mostrando es el pase que hay en Chicago entre el mes de julio y el mes de septiembre. Básicamente julio todavía es considerado cosecha vieja, septiembre se puede considerar que es el inicio de la entrada de la cosecha nueva de Estados Unidos. Fíjense cómo se viene, esto está graficado sobre el eje derecho, es decir que hoy lo que me está diciendo es que el maíz julio vale 61 centavos por bushel, más caro que lo que vale un maíz septiembre. Y fíjense cómo se está dando a partir de fines de diciembre, cómo se acentuó este spread. ¿Qué pasó en el 2009? Que está sobre el eje izquierdo. Al revés, el mercado estaba en carry. ¿Qué significa en carry? Que el mes de julio valía menos que el mes de septiembre. Es decir, el mes futuro, el de septiembre, valía más de lo que valía el mes de julio. Al revés de lo que está pasando hoy. Esto era una estructura que no era alcista, una estructura que era más bajista, más neutral, mercado normal. ¿Por qué? Porque había más oferta. Lo que yo mostré anteriormente era, a nivel mundial, teníamos más oferta en Estados Unidos, más stocks, que hoy la situación es más tirante. Con lo cual acá, lo fundamental es que va a pasar a partir de septiembre, que es donde entra la cosecha de Estados Unidos y donde va la oferta de la safrinha brasilera, va a estar a todo vapor. Por eso es importantísimo cuándo se cosecha la soja en Brasil, si no hay demoras en la cosecha de la soja, porque después de la soja se va a sembrar la safrinha. Entonces, este es un indicador que yo seguiría para ver cuál es el comportamiento futuro de
o qué puede pasar con los precios hacia adelante, ir siguiéndolo muy de cerca. Cuando este pase, julio-septiembre, empiece a achicarse, eso me puede marcar un cambio en la tendencia alcista que estamos teniendo hoy. En el caso de la soja, fíjense que es distinto. Ya en el 2009, la tendencia fue totalmente alcista. Tuvimos un achique, fíjense, en enero, con las lluvias de enero, ¿sí? Pero después el mercado siguió subiendo, o sea, la diferencial entre la soja agosto y la septiembre siguió incrementándose. Hoy estamos casi a 3/4 de la suba que tuvimos final en el año 2009. Claramente lo que me está diciendo que el 2009 fue un mercado mucho más alcista para soja de lo que fue para maíz y que estamos en una condición similar. Con lo cual este es el otro pase o el otro spread que yo seguiría. En el momento que esto empiece a cambiar, me va a indicar un cambio, posiblemente un cambio en la tendencia en los precios, y que esto también va a estar ligado muy con qué es lo que pase con Sudamérica. ¿Cómo estamos hoy respecto de la historia en los precios de la soja julio? Yo lo que les pongo acá es cada año con la evolución que tuvo la soja julio en Chicago y la relación stock-consumo que tenía en Estados Unidos. Claramente tenemos 2020, 2021 y 22 y 23, claramente con tendencia alcista, relaciones stock-consumo similares, muy bajas. Y fíjense lo que pasó, ahora esto les muestro porque acá miro todos los años, porque acá tenemos los años donde la relación stock-consumo de Estados Unidos era mucho más alta y con precios mucho más bajos en consecuencia. Pero ahora les voy a aislar los dos últimos años, los tres, o sea, los dos últimos años más la julio 23. En los dos últimos años, la soja julio pegó un salto importante desde enero hasta la entrada de la cosecha. En el caso del año 2021, la soja entre enero y mayo en el mercado de Chicago subió $126. O sea, en 110 días subió un 26,5%. La 2022 tuvo un comportamiento muy similar y fíjense que parte de un nivel de precios por arriba. O sea, ya el 2022 me marcaba que tuviera segundo año niña, no una buena cosecha de Estados Unidos y con cierta seca en Sudamérica. Los mercados de la soja julio fueron superiores aún a la del 2021. Y la suba también se da desde fines de enero, cambia la pendiente de la suba y en 142 días me sube $144. O sea, desde enero hasta mediados de junio, donde marca el máximo la soja julio, tenemos $144. ¿Qué pasa con la julio 23? De vuelta, arrancamos de niveles superiores todavía a la del 2022. Es decir, para esta época del año, la 2022 tenía niveles de precios superiores a la de 2021. Y la 2023, precios superiores. Con lo cual, nosotros tenemos desde fines de octubre hasta el máximo que hizo a fines de diciembre, una suba de $49. Lo que hay que ver es hasta dónde puede llegar esta suba, ¿sí? Si vamos a seguir el comportamiento que tuvo en estos dos últimos años, pero la diferencia acá es cosecha récord brasilera que siempre ponemos. ¿Qué está pasando con los fondos, con los especuladores? Los especuladores claramente siguen en una posición comprada, que es esta línea naranja, muy importante. La última semana tuvieron una caída de la posición comprada, pero estamos en niveles prácticamente récord de compra comparado con los niveles históricos en soja. Con lo cual, esto es un factor que el día que estos señores se quieran salir del mercado, lo que deberemos encontrar del otro lado es realmente un apetito importante por parte de la demanda real, que es la que tiene que absorber toda esta venta. Es decir, el especulador tiene que vender esta posición
y que para que los precios se mantengan, tiene que haber una fuerza de compradores reales de mercadería, lo que se llaman los comerciales, que absorban toda esta venta porque haya interés de demanda real. Si ese interés no se da, lo que podemos tener es una liquidación importante y esto puede impactar en los precios. Y esto muy probablemente se pueda dar a partir de, digamos, sobre todo desde el segundo semestre, después de la entrada de la cosecha sudamericana. ¿Qué está pasando en maíz? 3/4 de lo mismo. Posición de los fondos muy comprada, solamente superada a esta época del año, el año pasado, que es la línea violeta, y la 2021, que es la anterior, ¿sí? Pero igual, es una posición muy importante que en el momento que estos señores quieran salirse, puede producir una baja importante. ¿Y qué pasa finalmente con el trigo? El trigo siempre decimos que es el producto en el que están vendidos los especuladores porque, claro, es el que más fundamento, no tiene tanto fundamento alcista, por lo menos en Estados Unidos. Entonces, es el producto sobre el cual se venden contra la compra especulativa en los otros dos productos. Diciendo un poquito al clima y la comparativa, estas son las lluvias que tuvimos acá. Hubo dos lluvias importantes, una entre el 20 y el 21 de enero, otra entre el 26 y el 27 de enero. Estas lluvias se dieron justamente en la zona más afectada, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, noroeste de la provincia de Buenos Aires. Buenas lluvias. Esto es lo que informa la Bolsa de Rosario. Fíjense, llueve en las zonas. Esto alivia mucho lo que son las hojas, sobre todo le da vida a las hojas de segunda y a los maíces tempranos que estaban sufriendo mucho y aumenta la condición de lotes buenos y le da un alivio y le da vida a todo lo que es cultivo tardío. Con lo cual acá lo que empieza a ser fundamental hoy son las lluvias que tengamos ahora en febrero. O sea, esto lo que hizo fue un respiro. Fíjense que tampoco fueron lluvias tan altas. Es decir, todo lo que recibió arriba de, digamos, de 40 milímetros, eso tira un poco más. Pero el resto fueron todas lluvias entre 20 y 30 milímetros. O sea que solamente hay un 40% que está de las hojas de segunda en la zona núcleo, o sea, la zona más afectada y los que vienen prendiendo los radares es todo lo que es la zona más núcleo, que por dos motivos. Una, que se sembró tardíamente, con lo cual los potenciales ya eran más bajos. Y segundo, son los que vienen sufriendo fuertemente, es el área que viene sufriendo más fuertemente la seca. ¿Cuáles son las lluvias de enero? Bueno, claramente fueron hacia el norte y hacia el oeste, pero aliviaron bastante, bueno, todo lo que es noroeste de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Fíjense que esa zona con núcleos entre 100 y 110 milímetros, todo lo que es la zona del oeste, digamos del este, del sudeste, lo máximo que recibieron fueron entre 40 y 50 milímetros, la zona centro, ya cuanto más hacia el oeste nos movimos, ya estábamos entre 60 y 70, y las mejores lluvias están yendo en la parte norte de La Pampa y el este de La Pampa. ¿Sí? Esto alivió mucho, entonces mejoró mucho lo que era la reserva de agua en los suelos. Fíjense que esto coincide con las lluvias. Lo que está muy afectado es la zona central de Santa Fe, pero se alivió mucho Córdoba, sur de Córdoba, noroeste de la provincia de Buenos Aires. Y estos mapas mejoraron mucho de lo que es el agua útil en el perfil y el agua, digamos, en lo que es la capa arable, lo que se llama el porcentaje de agua útil en el suelo. Mejoró mucho la situación en la zona central. Y ahora lo que falta es que estas lluvias continúen. ¿Cómo estamos? Esto, para explicar este gráfico, esta línea horizontal, diagonal que muestro, es las lluvias normales para esta época del año,
en milímetros acumulados. Esto es un promedio de la zona núcleo, llamando zona núcleo lo que es la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Acá lo que está sumado es la proyección, o sea, la parte más oscura es lo que llovió hasta ahora. Y la parte del marrón más clara son las lluvias proyectadas hasta el 13 de febrero. Si estas lluvias se producen, estaríamos en un faltante de lluvias, un déficit respecto de lo que es la media de 90 milímetros. Es decir, que estaremos en un 33% por debajo acumulado de lo que es normal en la zona que produce el 80% de la soja. ¿Y cuál es la diferencia que tenemos con Brasil? Justamente la zona de mayor producción, que son los estados de Goiás, Mato Grosso do Sul y Mato Grosso, sumados dan alrededor entre un 45 y un 50% de la producción brasileña. Estamos prácticamente en niveles promedio de lluvias y, como vamos a ver, con buenas perspectivas, con buenos pronósticos. ¿Dónde está el problema de Brasil? Está en el sur, sobre todo en Río Grande do Sul. Río Grande do Sul representa aproximadamente un 17% de la producción brasilera, Paraná un 14%. El problema lo tiene básicamente Río Grande do Sul, no tanto Paraná. Y acá tenemos un déficit de 100 milímetros, pero es un 26% respecto de lo que es la media, proyectando las lluvias hasta el 6 de febrero. Con lo cual, el problema acá está como mucho alrededor del 20% del área es la que tendría un menor rendimiento y no sería tan grave. ¿Y cómo son las proyecciones de lluvias? Bueno, la primera semana hasta el 8 de febrero, fíjense que Brasil va a tener muy buenas lluvias, el sur de Brasil un poco menos, pero parte de Río Grande va a tener lluvias y la zona de mayor producción es la que recibe la mayor cantidad de lluvias. Y acá lo que tenemos son lluvias escasas para lo que es Argentina. El grueso de las lluvias vienen hacia el sudoeste de Buenos Aires y la zona central, la zona núcleo, apenas estaríamos recibiendo en esa semana alrededor de entre 15 y 20 milímetros. ¿Qué pasa el pronóstico para la segunda semana de febrero? O sea, entre el 8 y el 15. Siguen las buenas lluvias en Brasil, lluvias un poco menores, pero buenas lluvias todavía en lo que es el sur brasileño, y Argentina con lluvias escasas. Fíjense que apenas en la segunda semana de enero, en la zona núcleo, estaríamos hablando de lluvias en toda esa semana entre 15 y 20 milímetros, un poquito, y donde sí sigue mejorando es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. O sea que seguimos con el planteo donde un Brasil que sigue bien y una Argentina que viene con lluvias por debajo de los promedios. Esperemos que esto cambie, que estos pronósticos empiecen a dar un poco y que esta seca se corte. Pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico: lluvias de normales a inferiores de lo normal en toda la zona productiva, este de la provincia de Buenos Aires, o sea, centro-este de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, ¿sí? Esto está dando un porcentaje entre el 40 y un 45% de que esté levemente por debajo de normal. Es decir, no es tan grave. Lo que me está diciendo esto que seguramente a principio de fin de febrero, en marzo y abril, las lluvias irían a un nivel normal. Y las temperaturas levemente por arriba, en toda la zona núcleo, de normal a superior a lo normal, pero con un también 40-45% de probabilidades. Es decir, que parecería como que la situación no es tan grave. Sí, la provincia de Entre Ríos estaría más complicada, porque ahí ya sí estaríamos con un 50-55% de probabilidades de tener temperaturas por arriba de lo normal. Cuando hablamos de temperaturas por arriba de lo normal, guarda que estamos hablando que en promedio podrían estar 2 grados centígrados, entre 2 y 5 grados centígrados. La otra cosa que se va a empezar a mirar es qué pasa con Estados Unidos. Una vez terminado
el mercado climático sudamericano, la vista va a estar puesta en cómo están los suelos de Estados Unidos. Y claramente ya el comienzo nos marca que todo el oeste de Estados Unidos, Nebraska, Iowa, las dos Dakotas, Minnesota, oeste de Wisconsin, todo esto está seco. Y fíjense que los estados más productivos en lo que es maíz y soja, que son Illinois, Indiana y Ohio, también están levemente con sequía. Cuando veo lo que se llama el, el monitor de seca o el drought monitor americano, de vuelta, tenemos el mismo patrón que los dos últimos años. Un oeste muy seco, con un este que está relativamente bien, pero acá lo que va a ser importante es cómo vengan las lluvias y sobre todo cómo vengan las lluvias hacia el este, porque esta zona sí está complicada y lo que está muy complicado son los trigos. La zona triguera es la que más está complicada, que va a depender mucho de las lluvias que tengan en primavera, de cómo salgan de la dormancia. Y esto va a tener cierta influencia en que ya los suelos no están del todo bien. Y va a ser todo un comentario al fin del verano, como dijimos cuando hablábamos de los drivers al fin del verano. ¿Qué es lo que está estimando la bolsa de hoy de Rosario? 37 millones de toneladas, lejos de los arriba de 40 millones que están estimando otros. Los privados están inclusive algunos hablando de 35, entre 33, 34 o 35 millones de toneladas. Se proyectaban 49 millones. A la fecha se han perdido, se han dejado de sembrar 1.200.000 hectáreas, que esto es mucho. El cálculo es que habría 360.000 hectáreas menos en Santa Fe de lo que se pensaba sembrar, que es la zona que está más afectada. Buenos Aires 300.000, Córdoba 300.000 y Entre Ríos 220.000 hectáreas. Esto no es pérdida entre sembrado, entre área cosechable y área cosechada, sino es de intención de siembra. O sea, ya del arranque tenemos una merma de 1.200.000. Después va a estar el problema de cuánto es de lo sembrado lo que se perdió. Que ese va a ser otro número que, como vimos en el 2009, fue un número importante. ¿Y esto qué va a implicar? Y en principio va a implicar unas exportaciones, una merma en dólares que se está calculando mínimo en 4.500 millones de dólares. Yo creo que va a ser un poquito mayor. Pero guarda que acá hay una diferencia, que es cuando se habla entre, esto es las exportaciones, pero como parte ya se anticiparon los ingresos de estos dólares, por lo que son, digamos, los programas de soja 1, soja 2. El faltante comparado con la misma época del año pasado pueden ser alrededor de 11.000 millones de dólares. O sea, una cosa son las exportaciones y otra cosa es la liquidación de las divisas. Entonces, van a faltar dólares, ya están faltando, las importaciones están prohibidas prácticamente de todo, y hasta acá, hasta que no empiece a ingresar la soja, olvídense de que haya, o sea, acá no van a dejar importar nada, hay faltantes de repuestos, faltantes de un montón de cosas, porque claramente faltan dólares y los dólares van a venir mermados y a partir recién de abril. ¿Qué está pasando en Ucrania? Que es en el caso del girasol, que siempre es una pregunta que está, ¿qué pasa con el girasol? Las perspectivas del girasol no son buenas, no hay que esperar que volvamos a los precios de los dos últimos años. Claramente en soja hoy estamos en valores muy buenos, pero no es lo que se espera para el tema del girasol. Básicamente porque el aceite de girasol hoy llegó a cotizar con un descuento de $100 por tonelada respecto del aceite de soja, cuando generalmente es al revés. Lo que importa de los aceites hoy es el uso que está teniendo para biocombustibles. Estados Unidos tiene un proyecto enorme, o sea, el diésel renovable se está llevando todo el aceite, no alcanza a moler, ni siquiera moliendo toda la producción de Estados Unidos alcanzaría para abastecer las necesidades de aceite interno que tiene Estados Unidos. Por eso los valores de los aceites en Estados Unidos tienen valores exorbitantes, que en realidad es un subsidio que está teniendo el productor para poder convertir esa soja en energía. En el caso del girasol,
hay un aumento muy importante de la semilla, de las exportaciones de semillas. Fíjense, comparado con el año pasado, tenemos 1.000.000, casi 200.000 ya exportadas de semilla de girasol, básicamente porque no están pudiendo molerla. ¿Por qué? Porque tienen faltante de energía por los bombardeos. Y todas estas semillas están yendo a los países limítrofes, Bulgaria, Rumania y Turquía, que de ahí se están reexportando. Encima hay un aumento de la producción estimada de la Unión Europea, que crece a 11,3 millones desde 9,1 el año pasado. Con lo cual acá tenemos un mercado bien abastecido. Fíjense que respecto de lo que es la harina y lo que es el aceite proveniente de Ucrania, no hay grandes diferenciales respecto del año pasado. Y cuando yo voy al balance de oferta y demanda a nivel mundial del aceite de girasol, que es lo que le da el precio real al girasol, a la semilla, estamos en una relación stock-consumo a nivel mundial similar al año pasado. Con lo cual, yo no esperaría grandes saltos de precios, ¿sí? en el girasol. Los aceites van a estar demandados en general, los precios van a ser buenos, pero básicamente por la utilización que están teniendo en el biodiesel. En el caso de Indonesia, por ejemplo, Indonesia acaba de subir el mandatorio de mezcla del 30% al 35%, así tienen que mezclar 35% de aceite de palma en el biodiesel, con un aumento muy importante, casi un 22% más, un 25% más de aumento, pero esto queda compensado porque, ¿qué otro punto importante? La Unión Europea está poniendo, digamos, por el tema de la deforestación, le está poniendo limitaciones a las importaciones de aceite de palma. Y hay también limitaciones a la importación de aceite de soja o importación de soja sudamericana. Básicamente es una medida paralanceraria, pero sí nos va a impactar a nosotros también. ¿Cómo viene el tema de Ucrania respecto de lo que es soja? Bueno, fíjense que está exportando mucho poroto también porque no está moliendo, justamente por los faltantes de energía. En cuanto a aceite y harina, viene bien. Pero sí lo que está claro es que se está disminuyendo los embarques vía marítima, que vienen muy lentos, producto de que los está enfriando los rusos, no están trabando las exportaciones. Y eso me parece que va a seguir así. Y la otra pregunta generalmente es qué pasa con la cebada. La cebada tuvo un aumento muy fuerte de precios a fin de año. Los chinos entraron fuertemente al mercado. Fíjense que los embarques que hubo en diciembre y hasta mediados de enero eran más de 500.000 toneladas, donde el grueso, casi más del 70% de estos embarques fueron a China. Se produjo un aumento fuerte de precios. El precio subió a nivel FOB $20. Hoy esos $20 a nivel FOB bajaron. Sin embargo, la cebada forrajera se sigue pagando los mismos niveles después que hubo ese aumento. O sea que hoy los precios de la cebada siguen siendo muy buenos. Y parecería como que sería bueno aprovechar que pese a una baja que estamos teniendo en los precios FOB, la exportación sigue pagando muy buenos precios para lo que es la cebada sobre Bahía y Necochea. Lo que les comentaba al principio, me parece que después de todo lo que hablamos y las amenazas que hay hacia adelante respecto de que se concreten buenas cosechas brasileras y como venga el clima después y la siembra en Estados Unidos, ¿dónde estamos parados hoy? Y cuando vemos los precios nos da un poco de vértigo. Esto que les muestro es la soja mayo. Este es el precio de la soja continua en el mercado, en el ROFEX, en el Matva ROFEX. Es decir, acá está desde la cosecha hasta el fin de la campaña, desde el año 2010.
¿Dónde está parada la soja mayo del 2023? En $385. ¿Cuál es el valor del 20% superior de precio de toda esta serie histórica? 341. O sea que inclusive estoy por arriba del 10% superior. El promedio es 2,96 de la serie, 2,97. O sea que estoy acá arriba. Apenas con un pico arriba del año 2012 y solamente superada por los picos que hubo en el 2022 y fines del 2023. Del 21 y del 22. ¿Cómo estoy en maíz? Bueno, el maíz abril claramente, si yo tuviera el julio, tengo que descontarle alrededor de 28, 27 dólares a esto, pero estoy en estos niveles. El promedio de la serie histórica me da 160 dólares. El 20% más alto, 184. O sea que claramente en maíz estoy en niveles extremadamente altos, evidentemente con un maíz, muy poco maíz temprano, donde el grueso va a ser maíz tardío, pero donde después de agosto vamos a tener toda la competencia a nivel internacional de lo que es Brasil, pero como todavía no está definido, ni siquiera está sembrada lo que va a ser la safriña brasilera, todavía estamos con un premio importante. El problema acá de los riesgos más importantes que tenemos es la intervención del gobierno que haga bajar el maíz para bajar los precios de la carne. Ese es un riesgo que tenemos y que hay que considerarlo. Por último, precios del trigo. El trigo ajustó desde los máximos que teníamos, pero seguimos teniendo un trigo marzo en el mercado a término de 315 dólares, cuando el promedio de toda la serie histórica me da 217. O sea, todos los precios que estamos son precios históricamente de la parte más alta del rango. Y por último, voy a mostrar, bueno, salió un análisis técnico, algunos le dan importancia, pero un poco ese análisis técnico muestra lo que puede pasar hacia adelante. Ulloa es un técnico bastante reconocido a nivel local, que analiza un montón de variables, de precios financieras como de mercado de commodities. Y técnicamente lo que está mostrando Ulloa es que lo que puede haber es una suba de precios en el corto plazo, que toque unas resistencias importantes y que de ahí en más el mercado pueda caer, sobre todo con muchas probabilidades de que esto ocurra en el segundo semestre del 2023. Fíjense, hace el análisis del mercado de Chicago, donde habla que puede ir a una resistencia de los máximos de los 1600, ¿sí? Pero lo que le asigna más probabilidades es que si estas resistencias actuales no se quiebran, el mercado corrija antes. Y de llegar a estas resistencias, él no ve precios superiores, con lo cual él calcula que los soportes podrían ir a un primer soporte alrededor de 1480, 1475 y posteriormente a 1420, 1390, que traducido en el mercado local me daría que el mercado podría como máximo ir a los 415 como resistencia de los máximos anteriores, con un ajuste al primer soporte que iría alrededor de la zona de 360 y que es probable que esto después, si corta ese soporte, puede ir a la zona de 345, 350, que es la proyección que está haciendo. Eso en cuanto a soja. Y en cuanto a maíz, hace un análisis similar, con una proyección de que en el corto plazo, rompiendo las resistencias actuales, el mercado pueda tener un máximo, pero no ve rompiendo esos máximos y sobre todo ve un segundo semestre con una corrección importante de precios. Y en el mercado local estoy sobre un maíz julio, donde podemos ir digamos, a la zona de 2.20, 2.15, 2.20 si rompe los soportes. O sea, está viendo en el corto plazo una búsqueda de las resistencias arriba con una corrección posterior. Así que bueno, creo que estamos en horario, con lo cual
dejamos abierto para las preguntas. Veo que hay alguna pregunta en el chat. Y dejo abierto el chat para que, o si María les abre el micrófono al que pida la palabra y tratamos de contestar las preguntas. Pero acá hay una pregunta de Claudio que dice, en definitiva, y como balance de la situación, ¿el valor del trigo a futuro será aumento o baja? Bueno, del trigo hablé poco porque el mercado de trigo es un mercado básicamente intervenido. Claramente, una vez que postergaron los embarques y que autorizaron que todas las declaraciones pasaran hacia adelante, el mercado queda cautivo de lo que es el mercado interno. Lo que está pasando es que es muy lógico que es muy probable que la producción que están hablando sea aún menor. Si están hablando entre 11,4, la Bolsa de Buenos Aires 12 y algo de millones de toneladas, es muy probable que esos números se vuelvan a reducir. Muchos están hablando que la producción está abajo de 11 millones de toneladas, que estamos hablando de alrededor de 10 millones y medio de toneladas, y encima con un problema de calidad importante. Con lo cual, hoy, los trigos de calidad, ni hablar, esos van a valer y van a valer mucho. Creo que el productor está guardando el trigo. Hay un faltante notable de trigo en todo lo que es del centro al norte, con lo cual eso los molinos van a tener que pagar, o sea, el trigo va a seguir valiendo mucho, pese a que no esté la exportación, pero no hay que pensar en la competencia que tuvimos otros años entre molinería y exportación, que llevaba los precios a valores sumamente altos. Creo que los valores se van a seguir manteniendo, creo que va a haber primas importantes por las calidades, y creo que van a tener que ir a buscar los trigos más hacia el sur para poder abastecer al mercado interno. Y después quedamos en manos de que haya intervenciones más fuertes hacia adelante de algún otro tipo y que nos impacten en los precios. Tengo otra pregunta, Carlos, del equipo que está escuchando desde nuestras oficinas en San Isidro. ¿Cómo te imaginas, podrían intervenir el mercado del maíz para contener a la carne? Sí, yo creo que, bueno, ya primero también hicieron algo similar porque también autorizaron a poder postergar los embarques de las declaraciones que ya estaban hechas, con lo cual eso te descomprime un poco lo que es, sobre todo las exportaciones del maíz temprano. Pero mi sensación es que la carne va a pegar, o sea, ya está pegando un aumento y creo que de acá a marzo va a haber y en marzo van a seguir aumentando. Y eso te traslada a los precios de la carne vacuna, se va a trasladar digamos, a los sustitutos. Con lo cual yo no descarto que para controlar la inflación, las carnes tienen digamos, todas las carnes tienen una incidencia entre el 7 y el 8% en el índice del IPC. Con lo cual me parece bastante probable que que haya intervenciones en los precios del mercado de maíz de alguna manera para que para darle algún alivio a todo lo que son los feedlot y para que los precios de la carne no suban tanto. O sea, esa va a ser una discusión que yo creo que va a venir porque me parece que el tema de la carne se va a poner bastante picante. Carlos, tengo otra. Guille Alonso en este caso. ¿Cómo ves el pase entre el poco maíz temprano que se va a cosechar y todo el maíz tardío que va a entrar después del invierno? Mira, ahí me parece que eso se está compensando en parte con los stocks. El programa este de ayuda, el programa de incremento de exportación, o sea, lo que es, digamos, el dólar soja 1 y el dólar soja 2, hizo que la gente vendiera soja y se guardara el maíz. Maíz temprano, muy poco. Maíz, hoy tenés un diferencial en el mercado a término entre un maíz abril y un maíz julio que no llega a $30, estuvo por arriba. Yo creo que esos pases van a seguir firmes. Lo que va a pasar, me parece, es que bueno, la exportación no va a pujar tanto, o sea, no va a armar programas de exportación de maíz temprano porque no hay.
lo que veo es que los maíces tempranos del sur, todo lo que sea completar en Bahía, en los puertos del sur, van a valer oro. Parecería como $30 es un spread muy importante, pero creo que podemos, cuando empiece a entrar la cosecha, si no hay una oferta fluida, yo creo que se va a poner muy picante el maíz, sobre todo lo que es el maíz de entre abril y junio, eso va a estar muy picante. Y me parece que necesidades puntuales de la exportación van a salir a pagar precios de repente importantes para cubrir determinados embarques, pero bueno, claramente la exportación lo que está tratando es de cubrir los compromisos desde otros orígenes, por eso lo más importante es qué va a pasar con la safrinia. O sea, la cosecha viene un poco retrasada en Brasil, la cosecha de soja, y consecuentemente, o sea, en Brasil lo que hacen es cosechan y sobre la cosecha de soja le meten el maíz. Con lo cual, el retraso que hay en la cosecha de soja es el mismo retraso que hay en la siembra del maíz. Si ese retraso se sigue dando, ese pase se va a seguir, acá se va a seguir acentuando, porque lo que está todo el mundo esperando es el ingreso de ese maíz barato, o digamos, ¿quién va a ser el que tiene la oferta a nivel mundial en ese momento? Y va a ser Estados Unidos y Brasil. Brasil con una proyección de 125, 126 millones de toneladas, que están en los números, pero que todavía no está ni siquiera sembrado. Entonces, yo creo que ese spread va a seguir estando tirante y tiene chances de inclusive de irse, de incrementarse un poco más. Carlos, Claudio nos comparte un comentario y una pregunta. En mi caso, dice, por seca muy grave en la zona, tengo más de 1000 hectáreas sin nada sembrado. Sembramos 2 veces la soja y se secó, y creo que maíz por falta de humedad. Yo voy a sembrar 1000 hectáreas de trigo en vez de las 450 habituales para poder ingresar como única posibilidad plata en 2023. Pregunta, suponiendo que otros harán lo mismo, ¿cómo ve el mercado del trigo con mucho más trigo en diciembre del 2023? Bueno, claramente la situación que tenés vos, Claudio, es la de un montón de gente. Las zonas justamente las más castigadas están siendo las zonas más productivas, que apostaban a la soja y al trigo, a la soja y al maíz. Y claramente todo el mundo financieramente o sea, va a crecer el área de fina. Sobre todo porque lo que se espera es que tengamos un otoño con un aumento de las lluvias, una disipación de la niña. Las proyecciones de todos es que meteorológicamente vamos a una neutralidad a fin de febrero. Ya estamos entrando en neutralidad, pero vamos hacia una neutralidad y levemente positivo a la temperatura en el Pacífico ecuatorial. Eso lo que están pronosticando es que tendríamos unas lluvias en el otoño normales. Y yo creo que con humedad la gente se va a tirar a sembrar fina y a sembrar trigo en muchas zonas. Con lo cual es probable que en la medida que las siembras se vayan dando o que el clima vaya acompañando, vos vayas viendo que los precios indicativos, sobre todo en el mercado a término, de lo que es diciembre, enero, diciembre 23, enero 24, empiecen a caer. Hoy no tenés un mercado abierto, tenés un mercado muy, digamos, nominal, pero es muy probable, estos precios que estamos viendo hoy seguramente no los vamos a tener hacia adelante, y con lo cual yo haría bien los números y tendría una política de cobertura en la medida que tenga buenos márgenes, iría haciendo coberturas de trigo si tengo esas expectativas, sobre todo en la medida que vayas asegurando la siembra con buenas lluvias en el otoño. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. ¿Tenemos más preguntas?
¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta formal? Nos avisa, habilitamos micrófono. Entiendo que no. En ese caso, estamos en hora. Vamos terminando, si les parece. Unos segundos más por si surge alguna, pero creo que ya no. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a Logrobo por invitarme a dar la charla y bueno, quedamos para la próxima invitación. Bueno, gracias a Por todos supuesto. y que llueva. Sí, que llueva. Gracias a todos. Estén atentos al calendario de Magua, que vamos a ir publicando las próximas reuniones. Y bueno, nos estamos viendo. Que tengan una linda semana, lo que falta. Abrazo.